Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a preparar arroz con leche, pero en esta ocasión voy a prepararlo al estilo colombiano, porque fue una señora amiga mía colombiana que me enseñó a prepararlo. Yo le voy a agregar leche condensada, pero normalmente se le agrega crema de leche y azúcar morena o papelón, piloncillo, panela, rallado. Yo voy a utilizar la leche condensada porque queda un arroz tan cremoso, tan sabroso. Entonces, normalmente uno le pone canela por encima al arroz con leche, pero en este caso yo lo voy a servir como lo sirven en Colombia, que es con trocitos de queso por encima. Es algo sublime de verdad. Así que no se pierdan este video porque les garantizo que les va a encantar. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes: 3 tazas de agua, que es igual a 750 mililitros. 1 taza de arroz, que es igual a 220 gramos, igual 11 cucharadas. 2 tazas de leche, que es igual a 500 mililitros, medio litro. 1 lata de leche condensada de 395 gramos. 5 cucharadas de leche en polvo, que es igual a 75 gramos. 1 pizca de sal. Palitos de canela al gusto, yo utilizaré 3. Queso cortadito en cuadritos, pueden utilizar el queso que más les guste. En una olla vamos a agregar las 3 tazas de agua, que como les dije son 750 mililitros. Utilizaremos una taza que mida más o menos 250 mililitros, 1/4 de litro. Yo lo medí con esta taza, pero ustedes utilicen la taza que tengan a mano y con esa taza van a medir todos los ingredientes. Le agregamos la pizca de sal. Mezclamos. Voy a agregarle 3 palitos de canela. Yo los voy a partir así y vamos a llevar esto al fuego para que comience a hervir. Encendemos la hornilla y dejamos que el agua caliente. Tapamos la olla para que el agua caliente más rápido. Ok, el agua ya está hirviendo. Tengo acá 1 taza de arroz que medí con esta taza, la misma con la que medí el agua. Vamos a agregarla acá adentro. Bajamos el fuego a medio bajo, casi bajo. Mezclamos. Y vamos a dejar cocinar el arroz hasta que se haga totalmente. Así a fuego medio bajo, casi bajo. Y destapado para que no se desborde. Los palitos de canela son opcionales. Si ustedes no se los quieren agregar, no se los agregan. Transcurridos 10 minutos el arroz cocinándose, mezclamos así un poquito para que no se pegue del fondo de la olla, así lo mantenemos sueltecito y dejamos que siga cocinando para que reduzca más el agua y quede el arroz más cocido y más cremoso. Mientras se termina de cocinar el arroz, vamos a preparar la leche que le vamos a agregar. Yo tengo acá las 2 tazas de leche, que la medí con la misma taza con la que medí el agua y con la que medí el arroz. Vamos a colocarla acá. Y aquí tengo la leche en polvo. Vamos a colocarla acá adentro. Vamos a batir esto. Y ahora voy a agregarle 1 lata de leche condensada. Hay quienes en vez de utilizar leche condensada, utilizan 1 taza de crema de leche y le agregan 5 cucharadas de azúcar moscabado. O entonces 5 cucharadas de panela, papelón, rallado. Si ustedes quieren hacerlo así, también lo pueden hacer. Yo lo hago con leche condensada. Vamos a mezclar con cuidado, que quedó muy lleno. Y ahora sí, vamos a agregarlo en el arroz.
que tenemos en la hornilla. Transcurridos 15 minutos, miren cómo está el arroz, está listo. Voy a retirar los palitos de canela que ya no son necesarios. Vamos a agregarle la leche que preparamos. Mezclamos, porque si tiene trocitos que están así empelotados, los liberamos. Y ahora sí vamos a dejarlo cocinar a fuego bajo, mezclándolo siempre para que reduzca y no se nos vaya a pegar. El arroz no puede quedar seco, tiene que quedar cremoso. Hay que tener paciencia mezclando constantemente. Pueden probarlo y si para ustedes les falta azúcar, pueden agregarle una cucharada de azúcar morena preferiblemente, o le pueden agregar 1 o 2 cucharadas de papelón, panela, piloncillo rallado para darle un sabor más sabroso. No sé para ustedes, pero para mí, con el dulzor que le produjo la lata de leche condensada, es más que suficiente. Este arroz, así como ustedes lo ven, ya está listo, porque en el momento que enfríe se va a poner más espeso. Miren cómo está de cremoso y así lo queremos. Ya redujo suficiente, el almidón del arroz ya hizo su trabajo. Miren qué maravilla de arroz. Lo tuve cocinando 10 minutos con la leche. Voy a apagar la estufa, lo voy a colocar en un recipiente para que se enfríe y estará listo para comer. Aquí vengo yo con mi arroz. Miren qué belleza de arroz. ¿Qué les parece? Voy a colocarlo en otro recipiente. Ahora lo dejamos acá que se enfríe, luego yo voy a servirlo en una tacita y voy a acompañarlo con unos trocitos de queso por encima que quedan de chuparse los dedos. Tengo acá el arroz que ya está prácticamente frío. Tengo aquí unos trocitos de queso, ustedes pueden utilizar el queso que les guste. Tengo acá unos palitos de canela y vamos a ponerlo acá en una tacita. Miren la cremosidad de este arroz. Miren esto, espectacular. Imagínense ustedes comerse un arrocito así. Si a ustedes les gusta, pueden ponerle canela en polvo, por ejemplo. Le voy a poner unos trocitos de queso así por acá. Le voy a poner 2 palitos de canela aquí así, que se ve lindo. Y servimos así un arroz con leche de esta manera. Espectacular, ¿verdad? Ya lo saben, a prepararlo porque estoy segura que les va a fascinar. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestro arroz con leche. Muy fácil de hacer, así al estilo colombiano, queda muy cremoso. Es posible que en otros lugares de América o de otros países se prepare así, pero como me lo enseñaron a hacer unos amigos colombianos, pues así yo lo preparé. Y yo quiero que ustedes aprendan a hacerlo, porque es inigualable de verdad. Y después nos comemos así una tacita de este arroz y claro, yo ahora lo voy a probar. Miren qué cremosidad con su trocito de queso. Inigualable. Tienen que hacerlo, les va a fascinar de verdad. Y ya que están viendo este video,
Déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide, prepárenlo así como yo les enseñé. Les garantizo que les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Ya está ya. Chao.